Bienvenidos a la casa de Dios en esta tarde preciosa para alabar y bendecir el nombre del Señor. Todos somos bienvenidos, ¿verdad? El Señor esperaba que llegáramos y qué bueno que cada uno de ustedes se esforzaron y estamos acá en la presencia de Dios. Muy bien, quiero que abran sus Biblias en el Salmo capítulo 42. Dice así el Salmo 42, 1 al versículo 3. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Padre, gracias. En el poderoso nombre de Jesucristo y en el glorioso y nuevo pacto hecho en tu sangre, hoy te alabamos y te bendecimos por habernos alcanzado y ser tus hijos legítimos. Hemos sido aceptos en el amado. Gracias por tu amor. Tu palabra nos bendiga esta tarde, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Muy bien. Hay tanto que enseñar, que decir, pero vamos a procurar que usted aprenda y yo sobre lo que acá podemos encontrar. Hay un título ahí en el Salmo 42, en la parte antes del versículo 1, que dice Salmo o himnos, o otras Biblias dicen poemas de los hijos de Coré. Parece a leer que fue escrito por alguien de una manera personal, porque está escrito en primera persona, está escrito en singular, pero sí nos habla de una familia, la familia de Coré, quienes fueron y quienes eran en este momento. Los hijos de Coré fueron levitas de la familia de Coat para la época de David y servían en el aspecto musical en el tiempo de David. Cuando vemos este pasaje, podemos darnos cuenta de poder ver a esta familia. Y esta familia se enfrenta a esta situación. Aunque en un momento dado, David se encontró en una situación. Y creo que él leyó este salmo. Digo esto porque si leemos, como dicen, si rastreamos a la familia de Coré,
Leemos el capítulo 16 de Números, donde hubo una rebelión contra Moisés y Aarón. Y la familia, a muchos, por esa rebelión, fueron tragados vivos. Se abrió la tierra y se fueron al Seol vivos. Y otros 250, incluyendo a Coré exactamente, que ponían en duda la autoridad de Moisés y Aarón frente al tabernáculo, ofreciendo incienso, los consumió fuego a 250 de la familia de Coré. Si los encontramos después de ahí para este tiempo que leo en los Salmos, me doy cuenta que a pesar de todo, aquella descendencia quedó un remanente. Y qué triste es la historia de ellos. Pero así fue. Y ahora ellos están a lo que yo le iba a llamar como tema o título, frente a la ausencia. ¿Por qué frente a la ausencia? En el versículo 2 hay algo interesante que dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese cuándo nos indica que en el momento no estaba en la presencia de Dios. Y en la experiencia de David, también hubo un tiempo que no estuvo en la presencia de Dios, ni estuvo en el templo, como los que mencioné en Números, los que murieron por fuego, no pudieron entrar al tabernáculo. Ahora, frente al tema que les he mencionado, nos damos cuenta la gran sensibilidad a aquellos que han experimentado estar en la presencia de Dios y estar en el templo. Porque es algo específico que dice, me presentaré. Y usted dirá, yo me puedo presentar a Dios en mi casa, en el trabajo, yo oro, yo esto y lo otro. Pero en relación estricta a lo que aquí dice, se está refiriendo a la ausencia en el templo de Dios, donde era originalmente que se presentaban delante de Dios. Entonces, Él tiene una gran necesidad. Ellos tenían una gran necesidad. David tenía una gran necesidad de aquella experiencia que ellos un día tuvieron y que ahora solo la están deseando, porque algunas razones les hacían estar fuera de donde dicen que cuando se presentarían delante de Dios. Cuando leemos sobre el tema y hablo de la gran sensibilidad, vemos en ambos, la familia de Coré de ese momento, de David también, las ansias por la casa de Dios. Y lo compara con el siervo sediento. Por eso dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. El siervo padecía constantemente de sed. Era alguien que dependía constantemente del líquido del agua. Y en un momento de sequía, donde no encontraran saciarse la sed, ellos, dice el pasaje, que
bramaban, pegaban, digámoslo, como alaridos, porque a ellos les hacía falta el líquido vital del agua. Y en relación a esa realidad, los que viven esta experiencia están haciendo la semejanza, no que ellos tengan sed de agua, sino que tienen sed de algo más allá de lo que es el agua. ¿Y qué es y quién es la sed de algo más allá del agua? Dios. Qué triste es perder la sed de Dios. Qué triste es perder el hambre de Dios. Los que un día la tuvieron y la perdieron, se sabe muy bien por experiencia. Y también la experiencia de desearla. Y como esa fuente de agua viva siempre ha estado al alcance. Como dice Isaías, si alguno tiene sed, venga a mí y beba gratuitamente. Quiere decir que para saciar la sed del alma, que solo Dios la puede saciar, es regalada, es gratis. Y es increíble el por qué pueden haber muchas personas que no sacian la sed de Dios. Ya no sienten la sed de Dios, ya no sienten el hambre de Dios. O sea, que también ya no sienten el hecho de la experiencia de presentarse en la casa de Dios, delante de Dios. Porque insisto en la pregunta que dice, ¿cuándo vendré? Él tenía la esperanza que se iba a dar. ¿Pero cuándo? Es que era necesario. La iglesia de Cristo hoy tiene que darse cuenta que la oportunidad es constante de presentarnos en la casa de Dios, ante Dios, para saciar nuestra sed, para que tenga que ver con la necesidad interior, que solamente viene de Dios la verdadera satisfacción. Si se vive una vida sin sentir la sed, el hambre de Dios, es porque está muerto. ¿Sí? Muerto para Dios, insensible. Entonces nosotros que tenemos que discernir y evaluar, ¿tengo sed de Dios, hambre de Dios, o la he perdido? ¿A qué medida tengo hambre y sed de Dios? ¿De saciarme de Él todos los días o de vez en cuando? Cuando uno se sacia de algo todos los días, el cuerpo está fortalecido y está en buenas condiciones. Si usted quiere practicarlo, no se sacie de los materiales en su cuerpo, un día sí, un día no, otros 2 días no y otros días sí, y me cuenta cómo se va a sentir. Se va a sentir débil, agobiado y hasta desahuciado en cuanto a darse cuenta que cuánta dependencia hay de aquello que puede llegar al estómago para que nos dé energía. Es que si no hacemos la relación y si no traemos a nuestra vida la lección, habiendo leído 10 veces el Salmo por muchos, predicar hoy algo sobre de ello y seguir predicando en las siguientes reuniones de los sábados, nos hace sentirnos y mantenernos frustrados. Esto es un llamado para que nosotros demos cuenta cuán grande es la ausencia de Dios en nuestras vidas a la medida de lo que Él quiere estar en nosotros. Porque nosotros lo hemos programado a la medida de nosotros.
Y ahí está lo vulnerable y lo desagradable a Dios. Porque Él sabe que sin Él nada podemos hacer. No podemos vivir una vida sin sed y sin hambre de Dios. Si alguien no la siente, yo creo que hay que tomar una decisión y estar consciente de las razones por qué, y no estar ansiando, deseando la casa de Dios, su presencia, presentarse ante Él. Muchos supieron que es sentir la presencia de Dios. Muchos sintieron que era la compañía de Dios y ahora ya no la tienen. Y se vuelve tan normal que seguimos viviendo de esa manera y creemos que todas las cosas están bien. Yo quiero decirles que no, porque los personajes involucrados acá, ante la situación, estaban sufriendo, porque hacían alusión al siervo, cómo bramaba. Y eso significaba un estado de agotamiento del siervo, del cual menciona, afligido por la sed. Si nosotros no nos saciamos de Dios, por lo menos tenemos que sentir, desear, que es una necesidad, que ojalá que haga y me haga sentir afligido. Porque ante una aflicción alguien cede a hacer algo. Aquel que se siente afligido y no hace nada, de hecho, va a morir en aflicción. Y Dios no quiere que nadie se muera en aflicción. Las ansias de la casa de Dios. Ciertamente hay una programación muy humana en nuestros tiempos, y que aún de esa manera que se limita un poco, a veces no estamos con la urgente necesidad y nos ausentamos de presentarnos en la casa de Dios. Ahora podríamos decirle que el Señor te preguntaría, ¿cuándo vendrás y te presentarás delante de Dios de la manera en que es posible hacerlo? Gloria a Dios. Entonces, su deseo por la casa de Dios, sin satisfacerla, dice que su pan de día y de noche fueron lágrimas. Estoy tratando de que encontremos la aplicación y no solamente narrar, presentar la historia y querer desarrollar motivación y mover solo las emociones, sino trato con la ayuda de Dios y por su dirección de llegar a nuestra profunda necesidad de Dios, que es diariamente. Y que cada vez que se nos presenta la oportunidad de presentarnos en la casa de Dios, no la desperdiciemos. No lo acomodemos a nuestra manera. Si quisiera aplicarlo a nivel del Nuevo Testamento, todos lo sabemos muy bien que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero qué mala costumbre. ¡Qué tragedia! Oiga, hay que romper con esa mala costumbre. Tú y yo necesitamos de Dios. Podríamos decir que Él no necesita de nosotros, porque Él es todopoderoso, Él es todo. Pero tú y yo no somos todo, no somos casi nada. Necesitamos de Dios. Veámoslo de la manera más profunda, de que los tiempos avanzan y se terminan, y estamos en tiempos finales de una vida consagrada y entregada al servicio de Dios,
De la manera como que tuviéramos que comer 3 tiempos al día. ¿Por qué esperar estar afligido? ¿Por qué estar esperando ese deseo? Porque dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces aquí hay esperanza. Porque todo no está perdido. En las circunstancias difíciles que se movían, él clamaba a Dios, como dice, a ti clama por ti mi alma. Mi alma está hablando de adentro. Es que si nosotros hemos perdido la sensibilidad interna, o sea, sobre lo de Dios, estamos en un grave peligro y grande riesgo. Que ahí estuvieron muchos que una vez se apartaron para siempre, se murieron y se perdieron para siempre, aunque hayan estado en las iglesias y aunque hayan predicado. Porque el saciarse de Dios es desde que nos convertimos a Él hasta que partimos a la eternidad y nos prepara para ello. Yo creo que debería haber reflexión de una colectividad o de un reconcilio colectivo, de volver a Dios de la manera que Él nos está llamando. Porque ponemos en peligro nuestra alma, ponemos en peligro el hecho que nos satisfaga Él, y entonces habrán otras fuentes que intentarán satisfacerte. Y te sentirás bien aparentemente, pero no serás feliz. Estarás a la deriva porque lo que te satisface no llega al alma. Me pone en alto riesgo, me pone en alto riesgo. Por eso debemos de saciarnos de Dios constantemente. Y que en el alma, como dice acá, haya ese interés. Oh Dios, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Vea la dimensión de clamor, vea la dimensión de deseo, vea la dimensión de sed, vea la dimensión de la necesidad. Tú tienes que verlo de esa manera. Yo tengo que verlo de esta manera. Note que su estado de ansiedad le producía no solo lágrimas, sino escarnio de los enemigos. Porque dice el versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Era un escarnio. Pues estaban en un estado como que no era Dios con ellos, aunque ellos querían. Porque le preguntaban, ¿estás como estás? Pero ¿dónde está tu Dios? ¿Alguna vez te lo han dicho a ti? ¿Dónde está tu Dios? ¿Has podido responderles? Sufrimos de escarnio muchas veces. Jonás sufrió el escarnio en el barco, aparte de la tormenta. Sufrió el escarnio de los que le acompañaban y le dijeron, ¿por qué haces esto? Porque él les declaró que huía de la presencia de Dios. Y él le reclama, ¿por qué haces esto? Entonces, queridos hermanos, el siervo anhelaba y necesitaba agua. Y David o los de Coré, en un sentido de gran necesidad, la distancia de la casa de Dios y las palabras de desaliento traían un gran sentido de desesperación. Pero qué maravilla que no habían perdido ese deseo, aunque no estaban donde deberían de estar. Lo que debían y esperaban estar donde debían de estar. Por eso ellos se mantenían, mi alma tiene sed de Dios, y note, del Dios que vivo, del verdadero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sed del verdadero Dios.
Alabado su nombre. Es que cuando eso sucede, no buscamos la comodidad, no codiciamos el honor, sino el disfrutar la comunión con Dios, que era y es urgente necesidad para el alma. Y eso hay que sentirlo. Si no lo sentimos, hable con Dios y sea honesto, y seamos honestos. Y hable, Señor, yo no siento la necesidad de ti. Aquí me presento delante de ti. Usted puede estar en su casa, en su cuarto de habitación, que nadie se da cuenta, pero Dios sí, usted. Ahí, Señor, yo ya no siento deseo ni de ir a la iglesia. Señor, ya no siento deseo de presentarme ante ti. Yo no siento deseo de leer la palabra. Yo no siento deseo de estar oyendo al predicador o al pastor, que siempre que habla me está llegando al alma. Yo no siento deseo. Dígaselo, confiéseselo. Algo va a pasar. Porque hay un resultado del poder de la confesión de la necesidad. Y aquí había confesión de la necesidad, gloria a su nombre. Como el agua lo era para el siervo, en cierta forma, David lo ilustraba, o los de Coré lo ilustraban, con la necesidad del Dios vivo. Y si hablo los de Coré, ellos tenían la historia y la experiencia de su descendencia, que había pasado con ellos por la rebelión con Dios, según como mencioné en el libro de Números capítulo 16. Es que no es un mensaje más, es un llamado de Dios más. Es una forma en que Dios nos hace conscientes de una situación, sed de Dios. Aquí está el énfasis de una desesperación, de una necesidad que no ser saciada por Dios. Muchos han buscado el suicidio, muchos han buscado las drogas, muchos han buscado dónde refugiarse y ahora son más cautivos 10 veces que cuando lo eran antes. Pero si un día vuelven al Señor, Dios los está esperando, porque hay oportunidad para todos, gloria a su nombre, aleluya, del Dios vivo, no de una religiosidad, no de mandamiento de hombres, no de normas humanas, no, del Dios vivo, que lo vamos a ver en 3 aspectos. ¿Por qué el Dios vivo? Porque solamente Él tiene vida en sí mismo. Porque solamente solo Él da vida. En tercer lugar, es distinto a los dioses falsos, paganos, muertos e imaginarios. Él es una persona. Dio a Cristo. Y Cristo decía en su época, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cristo siguió con el llamado de Isaías, con la ilustración de estas almas en estado de ansiedad. Pero Cristo no llamó multitudes. Si usted se da cuenta, Cristo se refería a que los números iban a ser menos de lo que humanamente a veces nosotros queremos, bajo ciertos intereses que no son correspondientes al reino de los cielos. ¿Por qué muchos dejan las iglesias de los áreas marginales, de las colonias, y se quieren concentrar en las multitudes donde hay miles de personas, donde nadie los conoce, donde nadie puede, donde no hacen nada, solamente llenando su conciencia para sentirse bien y dejar el lugar donde Dios los tuvo y les ha querido usar? Y algunas veces como niños bonitos están disponibles para todo donde llegan, pues donde estuvieron nunca quisieron realmente. Es que todo eso conduce al fracaso, conduce a un destino que va a ser muy sorpresivo al final. Por lo cual tenemos que vernos a la luz de las necesidades que estamos viendo en esta hora. Gloria a Dios, hermano.
la gran urgencia. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una necesidad. Es algo que la Escritura lo enseña, lo manda, lo premia, lo recompensa. Gloria a Dios. Es que está hablando de un lugar asignado que querían los hijos de Coré en el tabernáculo y que querían los hijos y tenían los hijos de Coré en el templo porque eran los músicos en el templo de David. Pero mucho había pasado por lo que estaba pasando. Les hacía falta compartir su música. Usar la música para Dios y no para los hombres. Desarrollar sus talentos que Dios les dio sin nada a cambio. Porque no se sirve a los hombres para que los hombres paguen. Se sirve a Dios para que Él en su misericordia al día final recompense de alguna manera el servicio que le damos. Tal vez no todos son músicos, pero todos según el cuerpo de Cristo somos miembros del cuerpo y tenemos una función cada quien, que en función de que todos los miembros de mi cuerpo actúan, todo el cuerpo está siendo útil, como lo es el cuerpo de Cristo o una congregación. Todos tenemos un quehacer. Debemos de buscarlo, debemos de entender cuál es. Le invito para el día martes y jueves, me voy a adelantar, estaré dando unos estudios sobre dones del Espíritu Santo. ¿Me escuchó? Bueno, entonces les hacía falta ministrar la música en el templo. Pero hermanos, es que era un anhelo para conectarse de nuevo con Dios y su pueblo en el tabernáculo o en el templo. Pero note, el espíritu de fe ahora habla el alma abatida. Y no hay que esperar que tu alma esté abatida. Porque Jesús nos alcanzó, nos salvó, nos lavó el alma, nos limpió. Somos almas de Dios y no en abatimiento, no en aflicción. No hay ninguna desesperación, segura paz como la paz de un río. Si tu alma está angustiada es porque tiene mucho pendiente con Dios. No conmigo, tu pastor, no con ningún líder, sino con Dios. Hay mucho pendiente, hay que resolverlo. Porque esa alma afligida no podrá vivir bien. Y podrá entender que se producen problemas de tipo físico y que son problemas a tratar a nivel de medicina, a nivel de terapia o qué sé yo, pero no, para el alma no hay terapia. Para el alma no hay psicólogos, psiquiatras, ni ninguna ciencia que pueda ayudar el alma. Solo Dios Padre, Jesucristo Salvador, persona y poder del Espíritu Santo, que está disponible para que tú te sacies constantemente. Porque Jesús decía que al creer, como dice en las Escrituras, en Él ríos de agua viva correrían en nuestro ser y saltarían para vida eterna. Esa no es un alma afligida. Eso es una alma ardiente en el Espíritu, un alma ardiente en el Dios Todopoderoso. No es un alma batida, gloria a Dios, porque su mirada ya no está desviada de nada. Las circunstancias a veces nos hacen dirigir la mirada hacia otra dirección. Tenemos que entender que no debemos resistirle a Dios. No tenemos que resistirle al Espíritu Santo que te habla
Todos los días te habla. Todos los días siempre me habla. Gloria a Dios. Ya voy a terminar. Así como la vida de un siervo dependía de agua, nuestras vidas dependen de Dios. Y eso lo he dicho en diferentes formas en esta tarde. Porque es el punto central de todo. Un anhelo profundo por Dios y su presencia. Aleluya. Satisfacción de la necesidad más profunda. Ellos tenían, en el versículo 6 dice, Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas y desde el monte de Misar. Ahí los ubica aparentemente por dónde podrían andar. Dios te ama, Dios te llama, Dios te aclara que tu vida tiene que mejorar, que nuestra vida tiene que enderezarse más y que no es la forma en que tú puedas escoger, sino es la forma que dice las Santas Escrituras. Por eso concluyo diciendo lo siguiente: uno será tomado y otro será dejado. ¿Cuánta ansiedad quedará? ¿Cuánta sed quedará? Difícil de saciarla ya. Sáciala ahora, porque con Dios solo hay 2 días. El presente de la oportunidad y el futuro de dar cuentas. Pónganse de pie en esta tarde. Gracias a Dios por la vida de hoy, de este día, para todos. Y debo de aprovecharlo. Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos siguen y ven las transmisiones. Están suscribiéndose al canal. Qué bueno. Nosotros también démosle compartir a cada mensaje, hermanos. ¿Sí? Ya le compartir es sencillo. Que no le dé vergüenza que usted transmite o envía un mensaje de la palabra de Dios para quien Dios permita que le llegue, en lugar de estar enviando otros tipos de mensajes y otras cosas. Compártalo. Dios le bendiga y nos vemos mañana por la mañana en la nueva transmisión. Vamos a adorar esta mañana.